Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, miren, les hago este videito para que podamos analizar un poquito las soluciones de los problemas, si por ahí no llegaron a resolverlos a todos, si les quedaron dudas, como para que ustedes puedan analizar bien ahí las posibles soluciones y comparar con lo que ustedes hicieron. Bueno, vamos al problema 1. El problema 1 dice acertijo numérico. Creo que ese es bastante sencillo, pero por las dudas lo analizamos. Dice, a Celeste y Florencia les encanta jugar a los acertijos numéricos. Encontraron este acertijo que dice, es un número de 3 cifras, tiene las dos primeras cifras iguales, ninguna de las cifras es el 0 y el número es un cuadrado perfecto. ¿Cuáles son los números que tienen que responder Celeste y Florencia para ganar el acertijo? Esa sería entonces la pregunta. Bueno, a ver, hay muchas formas de pensarlo. Por ejemplo, a mí se me ocurría en que tenemos tres cifras. Claramente la primera cifra y la segunda se repiten. Entonces tendríamos algo así. Dos cifras que son iguales. Yo le pongo letras como para que veamos y tengamos claro que acá hay dos cifras son iguales. Y la última cifra le vamos a llamar B, que sería la cifra distinta. Además dice que este número es un cuadrado perfecto. ¿Qué significa que sea un cuadrado perfecto? Por ejemplo, el número 16, si bien es de dos cifras, el número 16 se puede expresar como un cuadrado perfecto, es decir, 4 al cuadrado. ¿Sí? 4 por 4 nos da 16. Así podemos pensar un montón, por ejemplo, el 36 los podríamos pensar como 6 por 6, o sea, 6 al cuadrado. Por eso decimos que el 36 es un cuadrado perfecto. Y así hay un montón de ejemplos, ¿no? Podríamos pensar en el 100, ¿sí? El 100 sería 10 por 10, que es lo mismo que escribir 10 al cuadrado. ¿Está? Bueno, teniendo en cuenta que este es un cuadrado perfecto y las dos primeras cifras son iguales, uno puede empezar a probar, a decir, bueno, a ver qué pasaría si las dos cifras fueran el 1 y el 1. El 1 y el 1 acá, y qué número ponemos acá para que me dé un cuadrado perfecto. Entonces uno dice, bueno, 10 por 10 te da 100, ¿no? Por ejemplo, este caso, 11 por 11, 121. Entonces, a ver, 11 por 11 me da 121. Entonces, eh, a lo que voy es que no tendríamos un número de tres cifras acá, ¿sí? Que sea un cuadrado perfecto en donde los dos primeros números empiecen con 1. Porque fíjense que acá ya se me pasó. Mirando estos dos cálculos ya se me pasó. Entonces, uno empieza a probar. A mí el que se me ocurrió rápido, sin hacer ningún cálculo, fui diciendo, bueno, ¿qué pasaría si tengo ahora el 2 y el 2 que se repiten acá? Y se me ocurrió rápidamente el 225. Porque bueno, uno al hacer tantos cálculos en matemática, por ejemplo, si uno hace 15 por 15, que es lo mismo que 15 al cuadrado, es exactamente 225. Entonces ahí tendría como una posible respuesta. Sería como el primer número. La pregunta sería, ¿hay más números que cumplen con esto? Y bueno, hay que empezar a probar, ¿no? Ahí yo hice 11 al cuadrado, y seguimos así 12 al cuadrado, 13 al cuadrado, 14, 15, 16. Y así fui probando y llegué a 32 al cuadrado. Si ustedes hacen 32 al cuadrado, eso les da 1024. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que acá ya me pasé de las tres cifras. Si ustedes por ahí prueban 31 al cuadrado, o sea, 31 por 31, les dan 961. ¿Tá? Entonces, fíjense que este sería el último número, o sea, 32 al cuadrado, ya empiezan a aparecer de 4 cifras y el número debería ser de 3 cifras. Entonces, hay que ir probando. ¿Tá? Yo fui probando y llegué, por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos acá el 4 y el 4? ¿Está? Y llegué a que 21 por 21, se la escribo acá, o sea 21 al cuadrado, esto vuelvo a repetir, probando, ¿está? Da justo 441. Y después no hay más, no hay números de tres cifras, no hay más cuadrados perfectos que cumplen con estas condiciones, que las dos primeras cifras sean iguales y la última no. Entonces la respuesta serían el número 225 y el 441. Bueno, vamos entonces ahora al problema 2, que se llama perímetro de un triángulo, y les leo lo que dice.
Dice, se construye el rectángulo ABCD, acá lo tengo, yo ya lo tengo construido para que ganemos tiempo, acá lo pueden observar. Dice que tiene el lado AB mide 12 centímetros y dice que el lado BC, que sería este, mide 10 centímetros. Luego se marca el punto medio del lado AD. Recuerden que el punto medio sería justamente la mitad del segmento AD. Y se lo llama F, ahí está marcado. Después dice, por último se trazan los segmentos BF, o sea, ese segmento, y CF, y así queda determinado el triángulo BCF. Ahí tienen BCF. ¿Está? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el perímetro de dicho triángulo? Bueno, importante. Recuerden que el perímetro de un triángulo se calcula sumando las medidas de sus tres lados. Sería A más B más B más C. ¿Sí? Esa sería la fórmula del perímetro de un triángulo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y que claramente, en este caso, como está todo en centímetros, el resultado, al ser una longitud, me va a dar en centímetros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, algo para empezar a analizar. Entonces, el objetivo sería que en este triángulo encontremos las medidas de sus tres lados. Claramente, uno de sus lados ya lo tenemos, sería el lado BC, que mide 10 centímetros. Y me estarían faltando estos dos lados que están acá. Por construcción, este triángulo, si ustedes observan bien, es isósceles. ¿Qué significa? Que el lado BF y el lado CF, esos dos lados miden lo mismo. Por lo tanto, este triángulo que nosotros tenemos acá es isósceles. ¿Está? Bueno, quiero mostrarles algo que es lo siguiente. Como yo necesito calcular, por ejemplo, el lado BF o el lado FC, como miden lo mismo, vamos a observar y mirar un poco todo el rectángulo. Este rectángulo está dividido en tres triángulos, por ejemplo. Y si ustedes se fijan, este triángulo que está acá, ¿sí? Esperen que lo marque medio mal, pero este triángulo que está acá, ¿no? Lo voy a marcar así para que quede más clarito. Ese triángulo que está acá es lo mismo que este triángulo que está acá. Tienen la misma superficie, ¿está? Y si ustedes se fijan, estos dos triángulos son rectángulos, porque justamente estos dos ángulos que están acá son de 90 grados. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes observan bien, y acá yo se los marqué, si miro el triángulo ABF, el lado AF mide 5 centímetros, porque como F es el punto medio y el segmento AD mide 10 centímetros, esto mediría, entonces el segmento AF mediría 5 centímetros. Y el lado AB, que ya lo tenemos como dato, mide 12 centímetros. Por lo tanto, el segmento BF sería la hipotenusa de ese triángulo. Entonces sería muy sencillo, es algo que ustedes ya conocen, ¿sí? Yo lo dibujo acá el triángulo para que, más o menos, ¿no? La idea, para que ustedes justamente se guíen un poquito. Ahí tendría entonces dibujado más o menos el triángulo, rectángulo, ¿está? Ahí está el triángulo rectángulo, acá estaría B, es una idea nada más, está A, y acá estaría F. ¿Sí? Ahí tendremos entonces el triángulo. Ese triángulo es rectángulo justamente acá. Y además sabemos que este lado, el lado AB, mide 12 centímetros y el lado AF mide 5 centímetros. Entonces, si yo quiero calcular el lado, justamente este lado, el lado BF, sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Entonces sería BF, ¿cómo hacemos este cálculo? Con el teorema de Pitágoras. BF al cuadrado, o hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces sería 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Bueno, haciendo este cálculo, que de paso lo repasamos acá, nos quedaría que BF al cuadrado sería igual a 144 más 25. Al hacer este cálculo, BF al cuadrado nos quedaría igual a 169. ¿Está? Y entonces, finalmente, para despejar lo que mide el segmento BF, pasamos este 2, que es un exponente, como raíz cuadrada de 169.
169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. Conclusión, el lado BF mide 13, ¿sí? 13, borramos acá, mediría entonces 13 centímetros. Y ahí tendríamos entonces, con esto solucionamos el problema, digamos, ¿no? Porque justamente nosotros estamos tratando de hallar la medida del segmento FB y claramente mide 13 centímetros. Por lo tanto, el segmento FC también mide 13 centímetros y como tenemos que el lado BC mide 10 centímetros, finalmente el perímetro de este triángulo nos quedaría como 12 centímetros, que sería el segmento AB, más... no, perdón, acá les dije mal yo, sin querer. Porque estamos hablando, recuerden que ahora nosotros estamos hablando, voy a borrar acá un poquito, estamos hablando del triángulo BCF, ¿no? Que sería, lo vamos a pintar acá para que quede bien clarito, que sería este triángulo. Este que está marcado acá adentro. Entonces, ¿el perímetro cómo sería? El perímetro sería el lado FB, que mide 13 centímetros, ya lo anotamos, 13, más el segmento FC, que también mide 13 porque es un triángulo isósceles, más el segmento BC, que mide 10 centímetros. Conclusión, el perímetro sería 13 más 13, 23, más 10, perdón, 13 más 13, 26, más 10, 36 centímetros. Y eso sería finalmente entonces el perímetro de nuestro triángulo. ¿Está? Espero se haya entendido. Cualquier cosa me consulta. Bueno chicos, finalmente estamos con el problema 3 que dice enrejado de hierro. Lo voy a ir leyendo. Acá tengo las imágenes. Y dice, Mauri y Noelia tienen un taller de herrería. Con varillas de hierro de 20 centímetros de largo, fabrican enrejados para colocar en las paredes exteriores. Este es el diseño de enrejado más pedido que fabrican con solo 12 varillas de hierro. Entonces acá tenemos, en la imagen podemos observar, ahí sí contamos, hay triángulos, ¿no? Como cada triángulo tiene 3 lados, 3, 6, 9, serían 12 varillas y cada varilla recuerden que son de 20 centímetros. Dice que el enrejado se puede extender agregando varillas de hierro como se muestra en la siguiente imagen, que sería esta imagen que tengo acá. Yo podría ir extendiendo el enrejado de esa manera. Y la pregunta es, ¿cuántas varillas de hierro necesitarán, ¿sí?, para fabricar un enrejado de 2 metros de largo? Bueno, importante, acá es cuestión de ir observando a qué se refiere con el largo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, vamos a observar un poquito mejor acá la imagen. Fíjense que en el enrejado esta medida serían 20 centímetros. Y así, ¿no? 20, 20. Y así podemos seguir armando la figura, ¿no? Entonces, si uno piensa acá en 20, 40, 60, 80, 100 centímetros, tendríamos justamente, ¿está? No sé si se alcanza, se nota ahí, pero tendríamos acá otra varilla de 20, otra varilla de 20, y ahí formaríamos los 100 centímetros, ¿está? Que corresponde a 1 metro. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso, ¿qué cálculo deberíamos hacer? Entonces tenemos que para 100 centímetros, que serían, fíjense, 5 varillas de 20 centímetros, para 100 centímetros, esto sería 1 metro, ¿está? Tendríamos entonces, por cada 20 centímetros, yo armaría acá 2 triángulos que tienen 6 varillas. Entonces sería hacer el siguiente cálculo, 6 más 6 más 6, y así sucesivamente hasta donde uno quiere llegar. Entonces acá, como el 20 aparecería 5 veces para formar justamente 100 centímetros, lo que es 1 metro, el cálculo que tendríamos que hacer sería 6 por 5. Entonces si yo hago 6 por 5, tendría entonces 30 varillas. ¿Se entiende? 30 varillas en total
para justamente 1 metro. Por lo tanto, como a mí me piden 2 metros, ¿sí? Para 2 metros sería el doble de varillas entonces. Muy sencillo, entonces tendríamos que hacer 30 por 2, lo cual sería 60 varillas. Y esa finalmente sería la respuesta para el caso de tener justamente para 2 metros, ¿no? Porque la pregunta es ¿cuántas varillas de hierro vamos a necesitar para fabricar un enrejado de 2 metros de largo? Bueno, esa sería entonces la primera parte. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es un poquito más compleja, pero la segunda parte dice, ¿cuál es la fórmula que te permite calcular el número total de varillas en función del largo total del enrejado? ¿Está? Bueno, acá siempre tengan en cuenta que queremos armar una fórmula. En la fórmula nuestra, claramente tiene que aparecer varillas o total de varillas y en alguna parte de la fórmula tendrá que aparecer justamente el largo, le podemos llamar L. Entonces tendríamos que armar esta fórmula con esas dos variables. Yo aconsejo siempre justamente por ahí armar alguna tablita, qué sé yo. Quiero saber entonces el número de varillas está en función del largo. ¿Está? O al revés, ¿no? Podría poner el largo. ¿Está? El largo, recuerden que está todo en centímetros y el largo, fíjense que va cada 20 centímetros, ¿no? El largo lo vamos a pensar cada 20 centímetros. Podríamos pensar como en una tablita, así, ¿sí? En donde del otro lado, aquí podríamos tener el número o la cantidad de varillas. ¿Está? Entonces podemos pensar en el número de varillas. Tendríamos entonces, borramos acá, tendríamos el número de varillas. Número de varillas, ¿está? Bueno, entonces, por ejemplo, uno podría empezar a pensar, bueno, si yo tengo, ¿no? 20 centímetros de largo, 20 centímetros, o sea, sería 2 triángulos, voy a obtener acá 6 varillas. ¿Está? Si yo ahora aumento 40 centímetros, que serían 2 enrejados, ahí tendría el doble, tendría 12. Si yo ahora me voy a, 60 centímetros, ¿está? Si yo me voy a 60 centímetros, ahora tendría 18 varillas. ¿Sí? Entonces fíjense que uno puede empezar a notar regularidades en esta tablita. Una de las regularidades sería, como yo tengo que calcular el número de varillas en función del largo, tengo que tener en cuenta estos números. Acá podemos observar en el número de varillas que va con múltiplos de 3. ¿Está? Y estos son múltiplos de 20. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar o para pensar justamente la fórmula? Entonces, vamos a hacer un cálculo acá, uno pensando, practicando, viendo más o menos los números que tengo acá, podríamos pensar en la siguiente fórmula. Fíjense, las varillas las podemos pensar como 6 sobre 20, ¿sí? Por el largo. ¿Por qué digo esto y cómo se me ocurre esto, digamos? ¿Cómo se me ocurre llegar al número de varillas? Fíjense que si ustedes quieren ver cómo llegar de este 20 a este 6, pensando en el largo y en el número de varillas, deberíamos multiplicar al número 20, por 6 sobre 20. ¿Por qué digo eso? Porque fíjense, lo hago acá arriba el cálculo. Porque si yo hago 20 por 6 sobre 20, ¿está? Acá, por simplificación de fracciones, se cancelan estos dos y me queda el 6. Si yo hago 40, lo multiplico por 6 sobre 20, lo vamos a hacer acá el cálculo para que vean, sería 40 por 6 sobre 20,
Hacemos el cálculo para que observemos. Acá el 40 lo simplificamos por 20, acá me queda en 1, acá me queda en 2. Y 2 por 6 me da 12, que efectivamente serían las 12 varillas. Y si a 60 hacemos el mismo proceso, lo multiplicamos por 6 sobre 20, van a ver, lo hago acá el cálculo acá abajo, sería 60, ay, me salió medio feo ese 60, ese 6, perdón, entonces sería 60 por 6 sobre 20. Entonces simplificando, 20 dividido 20 me da 1, 60 dividido 20 me daría 3. 3 por 6, 18, y ahí fíjense cómo consigo el 18. Y así podría seguir completando la tabla. Entonces, conclusión, ¿cuál sería la fórmula que a mí me permite calcular justamente la cantidad de varillas en función del largo, pensando que el largo siempre va de 20 en 20, ¿no? Por eso no es tan sencilla la fórmula. Y bueno, sería esta. La fórmula sería varillas o cantidad de varillas es igual a 6 sobre 20 por el largo. Siempre pensando que el largo va de 20 centímetros en 20 centímetros. Bueno, espero que se haya entendido más o menos la idea, pero fíjense cómo una tabla de valores ayuda mucho para el tema fórmulas. Bueno, les mando un abrazo. Cualquier duda que tengan de los problemas que quieran consultar, me escriben. Hasta luego.